Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que está instalado en la sociedad, en la discusión política, en el análisis legislativo, con mucha fuerza, con mucho vigor y dividiendo bastante las aguas. Y causando, digamos, algunas situaciones de enojos, porque no es un tema fácil, no es un tema fácil. Y estoy hablando del tema de la despenalización del aborto, que se instaló a partir de que el gobierno dijo que, bueno, que había que tratarlo, que había que analizarlo, que había que tener libertad de conciencia por parte de los legisladores. Y bueno, se fue transformando en una cosa muy compleja. Hoy está en el Senado, en el transcurso de la semana que viene se está resolviendo con una sesión que ya está programada y la discusión es muy fuerte. Entonces, ¿qué mejor que para analizar esta discusión con toda tranquilidad y claridad que el periodista Mariano Barrio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, para mí es un gusto tener un periodista tan importante que tiene un trabajo fuerte en este tema, con posición tomada, pero con un trabajo fuerte, ¿no? Así es. Porque, lo decía, es complejo el tema, es complejo. Es muy complejo. Yo en este punto he decidido salirme de mi rol de periodista y adoptar un rol de ciudadano, porque es un tema que me toca en lo más profundo, que es el tema de la vida desde el vientre de la madre y de la vida del más indefenso y el primer derecho humano que tiene el hombre, que es la vida, desde la concepción. Por eso he decidido, por ejemplo, para el diario para el cual trabajo, que es La Nación, no escribir sobre este tema, ¿no? Escriben otros. Desde mi programa de radio, sí, obviamente, emito mis opiniones, pero yo creo que es un tema complejo, que es muy difícil de abordar, pero que se está empezando a encauzar. Se está empezando a encauzar porque cada vez son más las voces en el Senado que están planteando el voto de rechazo. Este proyecto tiene que salir rechazado en forma total, sin modificaciones del Senado, porque si hay modificaciones, vos sabés que vos has sido legislador, vuelve el proyecto a la Cámara de Diputados y con mayoría simple la Cámara de Diputados podría ratificar el proyecto original. Insiste. Insiste, exactamente. Sí, es sí. la insistencia con mayoría simple. Entonces, este proyecto es realmente aberrante. Tendría que ser con los 2/3 si el Senado a su vez aprobó con 2/3, pero esto no va a suceder. Mayoría simple con mayoría simple y 2/3 con mayoría. Eso está escrito en el artículo 81 de la Constitución Nacional. Con lo cual, bueno, es un tema complejo, creo que es un proyecto aberrante y hasta te diría que macabro, porque este proyecto permite el aborto no solamente hasta la semana 14. Primero, no es una ley de despenalización, que esto lo tiene que sí, el título que se le ha dado. Yo puse ese título para identificarlo, no, pero ni es despenalización, casi sería proaborto, ¿no? Claro, es una ley que legaliza el aborto y al legalizarlo lo convierte en un derecho. Cuando se convierte en un derecho se propaga, se estimula, tiene una cantidad de incentivos importantes para que la práctica del aborto se pueda aumentar y pueda ir creciendo año a año. Esto es lo que pasó en todos los países que legalizaron el aborto, en todos. Más allá de lo que dice la OMS sobreestima los números cuando es clandestino, o sea, hoy dice que en la Argentina hay 500.000 abortos, no hay 500.000, hay bueno, eso es una cosa muy interesante para analizar, ¿no? Los datos, las cifras, son muy distintas, ¿no? O sea, algunos hablan de cifras fantásticas sobre muertes que se producen como consecuencia de los abortos clandestinos, y otros dicen, no, las muertes, a ver, una muerte es dolorosa, pero no es de la envergadura que se señala bajo ningún punto de vista. Exacto. Bueno, que este proyecto convierte al aborto en libre y restricto, con lo cual las cifras que hoy dice, por ejemplo, la OMS, son de 500.000 abortos o 350.000 a 500.000 abortos en la Argentina. Las cifras más, digamos, concretas que tiene el propio Ministerio de Salud por internaciones de abortos no especificados hablan de 29.000.
Y esto lo dijo el propio ministro de Salud, solamente que mintió Adolfo Rubinstein en el Senado porque habló de 47.000 abortos, pero los no especificados son 29.000. Y los 47.000 son por otras causas, abortos, digamos, naturales, por otras causas del embarazo. Los no especificados, que serían los abortos justamente clandestinos, son 29.000. Entonces, si se instituyera esta ley de aborto irrestricto, lo más probable es que en el primer año de ejecución se replique esa cifra de 29.000. Entonces la OMS diría, ven, en la Argentina bajaron de 500.000 a 29.000. Pero después, la trampa es que al hacerse libre y restricto, de crear incentivos, porque una práctica legal, cuando antes era ilegal, se transforma en legal, tiene un legal incentivo. Y gratuita. Claro, por eso, por un lado legal y por otro lado gratuita, son dos incentivos muy importantes para que la práctica se propague, se intensifique. Esto pasó en Uruguay, pasó en España, que hubo 430 abortos en el primer año, en el 86, y pasaron a ser, hoy en día son alrededor de 90.000, 95.000 abortos por año. Pasó también en Estados Unidos, en donde en 1970, cuando se instituye el aborto, había 100.000 abortos y hoy hay entre 600 y 900.000 abortos por año. En Estados Unidos se está volviendo del aborto. En poco tiempo Trump puede nombrar un nuevo miembro de la Corte Suprema. En el mundo desarrollado el aborto se está empezando a discutir, se está empezando a revertir, porque se están dando cuenta de digamos, de los estragos que ha causado el aborto en términos de población, en términos de procreación, en términos de composición social y en términos también de salud de la mujer, porque ha generado graves problemas de salud de la mujer. Entonces, cuando ellos vuelven, nosotros queremos ir, ¿no? Sí. Y esto es muy peligroso que se instituya esta práctica, porque como decía, es libre e irrestricto. Además, induce a la mujer en todo el proyecto a que vaya hacia un camino casi como por un tubo hacia el aborto. No hay consejerías que induzcan a tener el niño, sino que todo lo contrario, se las induce y se las capacita y se las concientiza sobre cómo es la práctica, pero no cuáles son sus consecuencias. También se le induce a la mujer a abortar por causales que son absolutamente vagas, como por ejemplo la causal de salud física y social, más allá de las 14 semanas, hasta las 14 semanas podés abortar por cualquier causal. Después de las 14 semanas vos podés abortar por una causal que es salud contemplada o considerada como derecho humano. Eso en los organismos internacionales de derechos humanos se considera como salud física, psíquica y social. La salud psíquica y social es el estado de ánimo, sobre todo la psíquica, y la social tiene que ver con lo económico. Es decir, una mujer que se siente angustiada por lo económico, por perder el trabajo. Puede hacerlo pasando los 14. Claro, las 14 semanas. Puede hacer a los 5 meses o 6 meses, puede hacer un aborto, según esta ley, ¿no? Y solamente puede inducir ante el médico, no hay ninguna otra instancia institucional, solamente ante el médico puede inducir o aducir que ella está con un riesgo de salud emocional, o porque tiene ya 3 chicos y no puede tener un cuarto, o porque tiene 2 chicos y a lo mejor tiene una vida en su vientre con malformaciones graves consideradas como por ejemplo malformaciones en los catálogos de los países abortistas son el síndrome de Down o la espina bífida o el labio leporino. Con esas malformaciones ya una mujer puede aducir que puede abortar con más tiempo. Que puede abortar. Vamos al primer corte, Mariano, y después continuamos. Adelante, señor director. Mariano, el análisis de la cuestión del aborto tiene distintas vertientes, ¿no? Hay una vertiente religiosa, hay una cuestión biológica, hay una cuestión de la problemática de la salud de la madre o de la defensa de la madre más que del niño, el cuerpo de la madre, que dice yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, pero hay una cuestión que es la cuestión relacionada con la problemática demográfica y el crecimiento poblacional de los pueblos. Y en esto yo traigo rápidamente la mención de Juan Domingo Perón, ¿no? Que hizo un análisis muy fuerte
en aquellas épocas vinculados con el tema del control de la natalidad y el tema del aborto, diciendo claramente que en estos puntos la Argentina tenía que ser muy cuidadosa porque necesitaba fomentar la natalidad de los pueblos, el crecimiento de los pueblos, y que no podía existir ni el control de natalidad y tenía que ser muy cuidadoso con la problemática del aborto. A eso apareció la contracara de Henry Kissinger, que en documentos secretos que se fueron conociendo después, propiciaba para los pueblos emergentes el condicionamiento de los temas demográficos y que había que hacer lo imposible para fomentar control de natalidad y eventualmente aborto. Yo sé que vos has trabajado este tema fuertemente con el tema de algunas fundaciones que existen que estarían, digamos, bancando este tema del aborto y los temas de la control de la natalidad en los pueblos como la Argentina, que tendríamos que tener, de acuerdo a la generación del 80, más de 100 millones de habitantes. Han pasado 138 años y apenas tenemos un poco más de 40. Así es, sí. Perón tenía muy claro que la Argentina necesitaba tener una población de 50 millones para el año 2000. Él quería ese objetivo estratégico. Y Perón firmó el decreto 659. Mira vos, lo que vos me mencionás, yo no lo tenía preparado, pero el decreto 659 del 28 de febrero del 74 fue la respuesta justamente al informe McNamara, presidente del Banco Mundial de entonces, Robert McNamara. Me había olvidado de McNamara. McNamara hizo todo un trabajo vinculado con el control de la natalidad. Exactamente, el control de la natalidad en los países subdesarrollados. Pero también lo hacían para Estados Unidos, porque de hecho se instituyó en Estados Unidos y en los países centrales. Había un interés del poder económico más establecido, financiero, vinculado con lo financiero, de que, digamos, el control de la natalidad era un objetivo de seguridad estratégica y seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, McNamara decía, el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros, para los Estados miembros del Banco Mundial, ¿no? Esto fue el 30 de septiembre del 68 al asumir la presidencia del Banco Mundial. Fíjate vos, ¿no? A partir de ahí se crearon organismos como en las organizaciones de las Naciones Unidas y otras agencias preexistentes como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el PNUD, la UNICEF, la OMS, la FAO, que, digamos... Sí, pero también... contá un poco lo de Perón, porque es interesante en ese decreto del año 74. Exactamente. Bueno, Perón le hace un reportaje a Bernardo Neustadt en el año 68, por supuesto está en el exilio, le pregunta, ¿usted qué opina de lo que dijo McNamara, que fue a Buenos Aires y pronunció un discurso en el que condicionaba los préstamos al control de la natalidad, condicionaba los préstamos del Banco Mundial al control de la natalidad? Perón dijo, cosas americanas. Si él cree que eso es un problema para Argentina con 23 millones de habitantes, ¿cuánto más lo será para Estados Unidos con 200? ¿Y por qué ellos no limitan su natalidad? Bueno, después ellos lo hicieron, ¿no? Vea, para mí esto es un disparate. La Argentina necesita más población y no tiene por qué limitar su natalidad. Esto dijo Perón y cuando asumió... Qué cerca que está esto del padre Pepe, cuando va a diputados, y se enojaron muchos, y habló de que el tema estaba vinculado con el Fondo Monetario Internacional, y que un exabrupto del padre Pepe. Bueno, lo que pasa es que en la carta de intención del fondo, yo la revisé, no está el tema del aborto. Está bien, pero me parece que él lo quiso así como concepto, a igualdad de género, eso sí está. Pero en todos los organismos internacionales se habla de salud reproductiva, se habla de igualdad de género, se habla de todos eufemismos que tienen que ver con la preservación de las políticas para evitar la mortalidad materna, y en esas políticas, obviamente que uno adhiere, ¿no?, a evitar todas esas cuestiones, pero lo que uno no adhiere es a que en esas políticas ese eufemismo esconde la práctica del aborto. Y Perón, te decía el decreto del 74 que te había interesado,
Decía, el Ministerio de Bienestar Social, a través de la Secretaría de Estado de Salud Pública, dispondrá de inmediato lo conveniente para establecer el control de la comercialización y venta de productos medicinales anticonceptivos mediante el sistema de receta por triplicado, así como también prohibir el desarrollo de actividades destinadas directa o indirectamente al control de la natalidad, procurando simultáneamente llevar a cabo una campaña intensiva de educación sanitaria que destaque a nivel popular los riesgos que amenazan a las personas que se someten a métodos y prácticas anticonceptivas. En esto también él metía el aborto y lo consideraba como como factores determinados, todas estas prácticas, factores determinados por intereses no argentinos que auspician y estimulan modos de vida antagónicos con los que corresponden al destino de un gran país. Eso decía Perón. Qué cosa interesante para sectores del progresismo, ¿no? Del llamado progresismo, entre comillas. Hay mucho para hablar de eso, hay mucho para hablar porque qué fantástico, ¿no? O sea, ellos se llaman progresistas y en cambio pelean por la vida digna. Y por el crecimiento de la población sobre la base de condiciones dignas de vida. En aquel momento el progresismo pelean por la muerte. El progresismo en aquel momento, la izquierda, estaba en contra de las políticas de control poblacional de los grandes, de los grandes poderes económicos mundiales, porque justamente eran de los grandes poderes económicos mundiales. Hoy esos poderes han logrado penetrar a la izquierda y han logrado, a través de la socialdemocracia, penetrar a los organismos internacionales muy fuertemente. Hoy la OCDE, por ejemplo, recomienda entre sus políticas las políticas de salud reproductiva que contemplan el aborto. Entonces, claro, uno piensa, a lo mejor Macri tiene intención de insertarse inteligentemente en el mundo y plantea todas estas políticas. A mí me dicen que es más una idea de Marcos Peña y de Durán Barba, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de progresismo, en la Constitución de 1994, todos los constituyentes, y muchos de ellos muy progresistas, en aquel momento, como Gil Lavedra, Paisao, el mismo Pino Solanas, que hoy es senador, ¿no? Pero claramente se instaló el tema de la concepción, claro, la vida a partir de la concepción. Incorporaron los tratados de derechos humanos y eso fue considerado como un salto de calidad en materia de derechos humanos para la Argentina, cosa que lo fue. Ahora, uno de los principales puntos que establecían estos tratados era justamente la garantía o garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Artículo 75, inciso 22, incorpora los tratados. En el 23 incorpora el gobierno peronista de entonces con García Lema y con todos los juristas, Paisao, Gil Lavedra y demás, incorpora un artículo que decía que tenía que haber un sistema de seguridad social para el niño por nacer, para el niño desde el embarazo. Desde el embarazo implica desde la concepción. Bueno, ahora estos sectores progresistas están queriendo borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Lo seguimos en un minuto, Dale. Hacemos el último corte. Adelante, señor director. Bueno, continuamos. Realmente se nos ha ido el tiempo. Dice que nos queda un bloque muy cortito. Es para hablar horas. Pero es para hablar horas. Pero qué interesante porque, vuelvo a insistir, uno lo puede analizar del concepto religioso, ¿no? Y yo lo hago también desde ese punto de vista. Pero hay tantas otras cosas, hay tanta legislación. Yo el otro día lo escuchaba a Eduardo Menem. Una cosa fantástica el análisis que él hizo como hombre de la Constitución del 94. Era uno de los constituyentes, claro. Pero es absolutamente inconstitucional lo que se pretende, aún con las modificaciones, si es que se llegara a salir con modificaciones. Lo peor de todo es que este proyecto de ley dice en su artículo 6 que se respetan todos los derechos contemplados en la Constitución. ¿Y los tratados internacionales? Por eso, con lo cual miente aviesamente, el propio proyecto de ley miente su constitucionalidad. Eso es lo que a mí más me alarma, que esto es, si saliera esta ley, que yo creo que no va a salir, porque cada vez estamos ganando más votos en el Senado, y la ola celeste está creciendo en todo el país, y no solamente en todo el país, sino que en América Latina, en las embajadas, los consulados han recibido petitorios para que no se vote esta ley. No, ¿sabes lo que pasa, Mariano? Es mucho más fácil. Si saliera sería inconstitucional. Pero es mucho más fácil plantear el tema del aborto que plantear el compromiso y la obligación
de buscar el crecimiento poblacional sobre la base de un crecimiento económico verdadero y sobre la base de una vida digna, Totalmente. que es lo que se tendría que hacer. Y esos Exacto. sectores progresistas, le tendríamos que decir, señor, no se preocupe usted por la muerte, preocúpese usted por dar vida y condiciones dignas a aquellos que quieren tener hijos y que tengan muchos hijos y que tengan posibilidad de darle comida, asistencia, educación y salud. Eso es lo que tendríamos que trabajar los argentinos. Y para la mujer, prevención, mucha educación sexual, muchas políticas anticonceptivos, más allá de que esto es conflictivo, pero hay que educación aplicar sexual, por favor. Fíjate, el Ministerio de Salud en sus programas de salud reproductiva ejecutó el 8% a julio. El 8% del presupuesto. La verdad que no se explica que Macri tenga un ministro como Rubinstein. No se explica, desde ningún punto de vista, que además él diga que está a favor de la vida, Macri, y Rubinstein diga que la política de salud pública para el control reproductivo, la salud reproductiva, la política pública es el aborto, ¿no? Esto es claramente una toma de postura desde el Poder Ejecutivo. Entonces, él, como política pública, primero tendría que prevenir esos embarazos no deseados y no ejecutar solamente el 8%. Y en segundo lugar, si él está preocupado por las muertes clandestinas, tendría que combatir desde el Ministerio de Salud a las clínicas clandestinas, porque esas clínicas sabemos dónde están, se sabe, todo el mundo lo sabe. Absolutamente conocidas por todos. Por todos. Entonces, si vos podés detener a lo mejor cuevas de narcotráfico, ¿cómo no vas a poder saber dónde están las clínicas clandestinas? Que muchos de los que hoy son abortistas saben dónde están porque han sufrido en su familia o en su, digamos, entorno social algún tipo de aborto. Saben dónde se hace, pero nunca hay una denuncia sobre esto. Otro tema muy grave de esta ley sancionada, de este proyecto sancionado en diputado, se vincula con el tema de la cuestión institucional y la no posibilidad de las clínicas de decir, no, acá no se trata de ese tema. La objeción de conciencia, claro. La objeción de conciencia, sí, correcto. Por un lado tiene una objeción de conciencia para los médicos que es restrictiva, es decir, los médicos tienen una objeción de conciencia, se tienen que anotar en una lista, esa lista funciona como una lista negra porque a partir de ahí pueden quedar excluidos de muchos ascensos laborales, pero además, aunque los médicos se anoten en la lista de objetores, tienen la obligación de practicar el aborto ante un caso de aparición de una paciente que sea urgente e impostergable. Con lo cual no se sabe bien qué es urgente e impostergable, ¿no? Y por ejemplo, que esté en el filo de la semana 14, podría ser impostergable. Podría ser impostergable y entonces el médico tiene obligación, aunque haya sido objetor de conciencia. Y para las instituciones es mucho peor, porque atenta contra la libertad de creencia, contra la libertad de opinión, contra la libertad de culto incluso, este proyecto. Por lo tanto, ahí hay otra causal seguramente de inconstitucionalidad, más allá de todo el proyecto, ¿no? Incluso penaliza a los médicos que no hagan abortos en el tiempo perentorio de 5 días que establece esta ley. Si un médico obstaculizare o postergare o dilatare la práctica del aborto, tiene de 3 meses a 1 año de prisión. Y si eso le causa un perjuicio a la mujer, de 1 a 3 años. ¿Y sabés qué? En el aborto clandestino, que sigue existiendo a partir de la semana 15, tiene menos sanción. El médico tiene menos sanción que en el Código Penal actual. Se lo lleva de 1 a 3 años cuando ahora es de 1 a 4 años. Y con el agravante de que ahora en el Código Penal hay un agravante para el médico que mata a una mujer en un aborto de 6 años de prisión. O sea, un agravante de 6 años más. En este proyecto eliminaron el agravante para el médico que pueda llegar a matar a una mujer en un aborto clandestino a partir de la semana 15. ¿No era que les interesaba a las mujeres o las muertes de las mujeres? Acá se olvidaron de algo fundamental. Acá hay lamentablemente una situación de improvisación y de oportunismo, lamentablemente vinculado con cuestiones electorales. Mi querido Mariano, te felicito realmente. Te felicito porque no es habitual que un periodista y un periodista de tu jerarquía se comprometa así con un tema, y vos te estás comprometiendo fuertemente con todo lo que ello implica, porque los que están en contra de esta situación te quieren, pero los que están a favor no te deben querer mucho, ¿no? No, pero yo estoy convencido que algún día me van a querer, porque finalmente la verdad se impone, y yo creo que no hay nada más fuerte que la fuerza moral de la verdad. Yo estoy convencido de que cuando empezamos éramos muy poquitos, había otros periodistas también, Gastón Recondo, Amalia Granata, que los fuimos reclutando, los fuimos llamando, armamos un grupo, digamos líderes en comunicación de empresas,
Rodrigo Fernández Madero, que me ayudó mucho, que es un hombre que sabe mucho de comunicación de empresas. Entonces fuimos tratando de generar cuál era el mensaje que había que dar para dar la batalla y para decir la verdad sin agredir, haciendo un mensaje inclusivo, abarcador. Nosotros no hemos agredido nunca, siempre hemos hablado de las dos vidas, hemos hablado de los dos corazones, hemos hablado de incentivar la vida desde el vientre materno a la vida del más indefenso, y eso no puede herir a nadie. Eso no tiene ningún tipo de, digamos, de rechazo. Mariano, se nos acabó el tiempo. Gracias, nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias. Y esperemos que no haya cambios extraños como hubo en diputados, que algunos van a ser muchas veces señalados por esos cambios extraños, porque se respeta al que tiene una posición clara y contundente, pero los que cambian así... Déjame decirte eso, que es muy importante que lo decís, un mensaje claro. Estamos muy atentos a lo que pasa en la noche del 8 en la Cámara de Senadores, para que no haya operaciones entre gallos y medianoche como pasó en diputados. Muy bien, muchísimas gracias. A todos ustedes los esperamos el viernes que viene.